Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. La guerra acaba de volver a Europa. Putin lanzó una invasión total de Ucrania contra todos los pronósticos, fue veloz y de amplia dimensión. La Nación es el único medio con una enviada especial en Kiev, el corazón de Ucrania, hoy bajo asedio de las fuerzas rusas que buscan destituir al presidente para afianzar el poder de Putin en Ucrania. ¿Será esta guerra un escalón hacia una guerra más amplia que involucre a toda Europa? ¿Cómo lo viven los ucranianos? ¿Qué pasa en estas horas en Kiev? Todo eso nos contará Elisabetta Piqué desde Kiev. Hola, Beta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se vive en estas horas? Está empezando en estos minutos el toque de queda en Kiev y en las grandes ciudades de Ucrania. ¿Cómo se vive ese silencio, esa oscuridad que se apoderaron de las ciudades? Te diría que con muchísimo miedo, la gente está aterrada. La gente está aterrada, habrán visto las imágenes hoy de las avenidas colapsadas de gente que huía, y la gente que quedó está, por supuesto, aterrada, lista para bajar a un refugio. Yo me encuentro en este momento en un hotel preparado, donde hay también familias ucranianas que han venido a refugiarse. Recién ofrecían a la gente, bueno, aquí hay un refugio también. Nos dijeron, a todos nos dijeron, estén atentos para bajar en cualquier momento, que va a sonar la alarma, y para estar atentos también en este momento estoy en un cuarto piso, me vinieron a tocar hace poco, por suerte está más organizado que el hotel en el cual me encontraba la noche pasada, que es el Ucrania Hotel, el hotel donde quizás me vieron transmitir, o el hotel que tiene esta posición privilegiada, un viejo hotel estilo soviético, un edificio muy alto de 16 pisos, enfrente a la famosa Plaza Maidán, Plaza de la Independencia. Bueno, ¿por qué en ese hotel, de ese hotel? Es una muy buena pregunta, nos evacuaron a todos porque ya consideraron, si uno tenía, yo siempre trato de ser optimista y pensaba, bueno, siendo el hotel histórico de la Plaza Maidán y estando lleno de periodistas, porque todos justamente transmitíamos desde ahí, es el lugar emblemático, todavía se ven las fotos de los mártires de esos días de revuelta de 2014, que finalmente fueron el origen de todo este conflicto, cuando Ucrania decidió ser parte de la esfera de los países europeos democráticos occidentales y no bajo la influencia de la Rusia de Putin. Bueno, en este hotel que yo pensé, bueno, no va a ser un objetivo, pero justamente hablábamos con otra periodista catalana que también se evacuó esta tarde, cuando yo voy a avisar, porque en realidad mi plan, pero por supuesto tuvo que cambiar, que mi plan era llegar, probablemente también siendo optimista, la diplomacia iba a seguir ese curso que todo el mundo pensaba que iba a seguir, pero finalmente cambió todo. Mi idea era el viernes viajar a la zona del Donbass, que era la única zona de combate. Cambió todo cuando voy a la recepción del anoche, sí, a decir la invasión, sí, como sorprendió al resto del mundo. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo se vivieron esas horas en el hotel y el resto de Kiev? Bueno, en el hotel la verdad es que estaba tan cansada que me había ido a dormir a las 2 de la mañana que yo no escuché el famoso estruendo con el que arranca todo a pasadas las 5 de la mañana, poco después de que Putin, hora de Moscú, hiciera esta intervención en la televisión, anunciando, prácticamente declarando la guerra, diciendo que empezaba esta operación especial para desmilitarizar Ucrania y para desnazificarla. Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo con otra colega chilena con la cual estamos viajando juntas, porque nos encontramos en el mismo vuelo de Ryanair ayer, que venía de Roma, el último vuelo, porque el aeropuerto no existe más, que si pasaba algo nos avisábamos, y me llamó y me dice empezó cuestión, me vestí rápidamente, bajé, también esa cosa de estar, yo estaba en un piso 13, entonces
también el peligro de tomarse el ascensor y quedarte atrapada si hay un corte de luz. Sabemos que también Ucrania ha sido en estas últimas horas objeto no solo de bombardeos por aire, tierra y mar, desde lo que es Crimea y todo el puerto de Odessa, los puertos estratégicos de Odessa y Mariupol, pero también de ataques cibernéticos. El tema de la energía es clave. Te cortan la luz, me quedo, bueno, aparte de eso, bajé como varios otros y todo el mundo, bueno, empezando a ver qué estaba pasando, con información muy confusa. Por supuesto, era todavía totalmente oscuro a las 5 de la mañana. Y bueno, después empezaban a llegar informaciones de que efectivamente yo no había oído ese estruendo, pero me encontré con varios periodistas que sí lo habían oído. Evidentemente yo estaba muy cansada y tenía el sueño pesado. Y bueno, y eso fue el inicio de algo que, si bien en Kiev todos te lo decían, en realidad nosotros vivíamos en guerra, ya veníamos viviendo en guerra, pero una guerra limitada, una guerra psicológica y una guerra que era limitada al este del Donbass. La gente te dice, veníamos acostumbrados porque desde el inicio de esa guerra, que además una guerra de baja intensidad, pero con 17.000 muertos, y entonces todos teníamos este patriotismo de ir al supermercado y voluntariamente donar plata para los combatientes, donar bizcochos, donar cosas, es decir, la cosa de estar en guerra, pero nadie nunca pensó que se iba a hacer realidad esta amenaza, que fue una amenaza, recuerdan, las últimas semanas, que finalmente, que si pasaba, que no pasaba. El mismo Zelensky hablaba, bueno, no alimentemos la histeria, que no era tan así, que no iba a invadir. Y después también, hasta último momento, con esto, todo el mundo sabe acá la inferioridad absoluta que tiene Ucrania, con respecto a Rusia en cuanto a lo que es todo el tema de defensa, armamentos, todo. Vos hablabas de la sorpresa con la que tomó a los habitantes, sobre todo del oeste del país, entre ellos Kiev, la invasión total, la dimensión de la entrada por 3 frentes de las fuerzas de rusas. ¿Cómo se vivió esas primeras horas de invasión en Kiev? ¿Qué veías en la calle? ¿Cuál era la cara de la gente? ¿Qué decían? ¿Hacia dónde huían? Bueno, sí, al principio, bueno, también a las 5, digamos que empieza todo. Empiezan a escucharse los estruendos, el humo negro, empieza a salir la información que, bueno, que la periferia había empezado a ser bombardeada. Y después lo que también fue un momento que pude también con el celular filmar, fue cuando la primera de estas sirenas antiaéreas que fue impresionante, porque ya ahí ya estaba amaneciendo, y fue otro momento, bueno, que aterró a la gente. Pero ya antes, a las 5 de la mañana, por ejemplo, hablé con una persona aquí de Kiev, que me decía que ella intentó enseguida a las 5 de la mañana ir a cargar nafta con su auto, cola kilométrica, y empezó a ver la gente en pánico. Ella vive no en el centro, donde yo estaba y donde está la famosa Plaza Maidán y este hotel donde yo estaba. Es centro, muchos edificios típicamente estilo monumental, estalinista, estilo góticos. Es el centro histórico, muchas oficinas. Ella vive en una zona más residencial y hasta me mandó fotos de la gente en pánico. Ella me contó los ascensores bloqueados, la gente agarrando el auto y yéndose. ¿Dónde fueron? Hace muy poco veía en la BBC entrevistado a Filippo Grandi, que es el jefe de UNHCR, es decir, el organismo de Naciones Unidas para el alto comisionado para los refugiados, y él decía que se calculaba que hay al menos 100.000 personas que huyeron hacia el oeste, por supuesto, y él decía que la mayoría hacia Moldavia y luego Rumania. También muchos trataban de ir, ya se sabía, y tanto es así que ya en las últimas semanas, porque aunque nadie se lo esperaba, la gente igual tenía miedo, y quien podía empezó a irse a la ciudad de Lviv,
o Leópolis también llamada, en la frontera con Polonia, donde decían que habían aumentado todos los precios de alquileres y también de hoteles, ¿no? Es decir, que bien, y sobre todo creo que esta pesadilla que empieza a hacerse realidad, es verdad, sorpresa, pero la gente lo presentía ¿desde cuándo? Desde el famoso discurso que todos vimos, por lo menos yo lo vi desde Roma en directo el lunes, de Putin. Este discurso en el cual se veía que él quería todo. Ucrania, cuando llamó a Ucrania, a Ucrania, títere de Occidente, títere de Estados Unidos, acusó a Ucrania de estar perpetrando un genocidio con esta minoría rusófona, pero acá eso está muy mezclado, porque hablas con la gente y en realidad todos hablan ruso. Pero ¿te has hablado con gente que respalde la invasión lanzada por Putin? Absolutamente no. Absolutamente no. Todos coinciden en decir a Putin lo odiamos, Putin es el nuevo Hitler. Realmente palpé, por supuesto estuve de este lado, no creo que es casi imposible también llegar, porque uno puede llegar al Donbass, pero cruzar, digamos, a la parte rusa es imposible hoy en día. Y bueno, por lo menos... los ucranianos y mismo del oeste, ¿qué va a suceder? Ya llevamos 20 horas, 23 horas de guerra y todavía todo es muy confuso. No se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de Putin, qué va a suceder, cuál va a ser la respuesta final y total de Occidente. ¿Qué dicen los ucranianos que va a suceder? Los ucranianos están realmente, creo que, mudos, porque realmente nadie lo sabe, nadie sabe qué va a pasar. Están como, te diría, en shock, porque están totalmente en shock. Creo que pocos creen los tweets que hace últimamente Zelensky: vamos a defendernos, no vamos a dejar, y la sensación que por lo menos uno tiene es que Zelensky tiene las horas contadas. Esta es la sensación, por lo menos, que hay entre los periodistas. La sensación es que los escenarios son posibles en este momento, y hablaba también con un embajador hace muy poco, que la información es que esta noche cercan Kiev. Entonces los tres escenarios es: cercan Kiev y no entran, una opción, digamos, una opción que abre la puerta quizás a alguna negociación. Entran y toman Kiev y ponen bajo sitio Kiev, en una situación que trae reminiscencia del famoso sitio que nadie cree que pueda suceder eso, pero que también podría ser una acción, el famoso sitio de Sarajevo, claro. Bosnia, década de 1990. Es decir, y en este contexto, lo que también se hablaba ya en estas últimas semanas, en el cual varias inteligencias británicas, Pentágono, etcétera, hablaban de que era inminente esta invasión, es que las fuerzas rusas tomarían una ciudad que está al norte, Kharkiv, está al norte, sí. Kharkiv, al norte de Kiev, de Ucrania, y que está solamente a 40 kilómetros de la frontera norte con Rusia, y que es una ciudad que famosa por sus también edificios monumentales, por tener una de las plazas más grandes del mundo, dicen, en la cual en 2014, en la famosa revuelta de Maidán, en los tumultos, derrocaron una estatua de Lenin, pero una ciudad también rusófona, que podría haber terminado como el Donbass. Es decir, nos va acabando el tiempo y quiero que nos cuentes algo más desde una mirada más personal. Esta es tu enésima guerra. Ya llevas muchas guerras cubiertas, y quiero que nos cuentes cómo se compara este inicio, este primer día
de guerra con otras guerras que vos has cubierto? Bueno, diría que esta es la guerra, siempre, digamos, creo que venía mucho más preparada. Recordarán Irak, que me quedé muchísimo en Kuwait, y después finalmente que la famosa invasión tardó en ocurrir. De Kuwait voy a Bagdad, una cosa gradual. Esto me recuerda mucho también una de las varias guerras que hubo en Gaza, que en realidad la guerra ya estaba y yo entro, es decir, sin ningún, o sea, uno sabe lo que se espera. Y la verdad, como les decía antes, también quizás por ese optimismo que suelo tener en decir, bueno, como te dice la gente en la calle, ¿no? Tuvimos 2 guerras mundiales, una tercera, puede ser que no se haya aprendido nada, y seguía, no sé si expresión de deseos, decir, bueno, no puede ser, como toda la gente dice, no puede ser que haya una guerra de este tipo en este momento y con las consecuencias que puede tener, vista digamos, las consecuencias de tipo mundial y cuántos actores del escenario internacional están involucrados, porque están involucrados todos. Tendía a pensar, bueno, sabíamos que había muchos movimientos, intentaban que se juntara Biden con Putin. Uno apostaba, bueno, a que Putin tuviera, aunque a mí me había parecido en ese discurso del lunes que estaba totalmente determinado en patear el tablero, que él quizás no llegara a desafiar de este modo a la comunidad internacional, a violar de este modo y tan groseramente todo lo que son los tratados internacionales, el derecho internacional, y apostaba entonces a, bueno, llegar a Kiev, que la situación siguiera con esta misma dinámica de que sí iba a pasar, que sí, que no, pero que no pasaba nada, y la idea justamente era ir al Donbass, y teníamos organizado el fixer, etcétera, todo. Todo cambió, y tanto cambió que mismo es muy difícil ahora la cobertura, porque la gente que ayer te había dicho, sí, voy a trabajar con vos, te acompaño al Donbass, te hago intérprete, está tan asustada que te dice, lo siento, no puedo venir, no te puedo acompañar, no hay prácticamente, es dificilísimo. Cuando me mudé de hotel fue difícil encontrar a alguien que te llevara porque no hay nadie por la calle. No hay nadie por la calle. Por suerte, el mismo taxista que ayer del aeropuerto me llevó al hotel, que era simpático, hablaba inglés, le había quedado el contacto y finalmente vino, pero él también, todos están yendo. Le dije, bueno, mañana podemos trabajar juntos. No, me voy a Odessa porque mi hija, están todos como locos. Moviéndose, una última pregunta, porque acá atrás de cámara me están apurando. Muy personal. ¿Cuánto miedo tenés? La verdad que estoy bastante tranquila porque me parece que, bueno, mi experiencia es que no hay que tener sangre fría. Así que te diría que, bueno, tampoco quiero hacérmela. Pero la verdad es que estoy bastante tranquila, no sé si es inconsciencia, pero estoy tranquila y siempre pensando que bueno, que vamos a seguir pudiendo contar desde el terreno que pasa y que bueno, es que bien o mal va a salir bien y que vamos a seguir haciendo el trabajo. Bueno, Beta, muchísimas gracias, como siempre hablamos, mantenete segura. Y volvemos a entablar esta charla. Muchísimas gracias, que puedas descansar un poco. Y nos volvemos gracias. Espero, obviamente, pequeño detalle, uno descansa con la mochila lista para evacuar y bajar al refugio. Exactamente, y bueno, corre al refugio en ese caso. Bueno, Beta, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Saludos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla con Elisabetta Piqué, única enviada especial de un medio argentino a Kiev.